Solía creer en la certeza de la misma manera que otros hombres creen en Dios. Durante 20 años estuve absolutamente seguro de 3 cosas. Marta me amaba, Adrián era un buen chico y nuestra familia era inquebrantable. Construí mi mundo entero sobre esos cimientos. Nunca cuestioné, nunca dudé. Después de todo, ¿por qué habría de hacerlo? Había hecho todo de la manera correcta. Hace 22 años, conocí a Marta en una fiesta de inauguración de una casa organizada por mi compañero de universidad. Se reía de algo en la cocina, con la cabeza hacia atrás, completamente natural, cuando intentó cantar en un karaoke terrible que había en el salón, destrozando cada nota de una canción popular. Supe que estaba en problemas. Me pilló mirándola y se encogió de hombros, sonriendo de par en par. Nunca dije que tuviera talento, dijo con esa sonrisa contagiosa. Pasamos el resto de la noche hablando de todo y de nada. Ella quería viajar por el mundo. Yo quería construir cosas que perduraran. Ella soñaba con escribir una novela. Yo estudiaba ingeniería de caminos. Éramos lo suficientemente diferentes para ser interesantes y lo suficientemente similares para entendernos. Cuando la llevé a casa, a las 2 a.m., me dio un beso de buenas noches en su portal y sentí que me había tocado la lotería. Nuestro noviazgo fue sencillo y perfecto. Escapadas de senderismo los fines de semana por la Sierra de Guadarrama, donde hablábamos durante horas sobre nuestro futuro. Cenas tranquilas en tabernas escondidas de Madrid, donde compartíamos el postre y planeábamos vacaciones imaginarias. Le pedí matrimonio en el mismo sendero, donde tuvimos nuestra primera conversación real sobre la boda. El atardecer pintaba el cielo de naranja y oro. Dijo que sí antes de que terminara de preguntar. Nuestra boda fue íntima, 50 personas en una pequeña ermita, seguida de una cena en el club de campo donde los padres de Marta eran socios. Sin dramas, sin disputas familiares, sin desastres costosos, solo 2 personas prometiendo amarse para siempre, sintiendo cada palabra. Nuestra luna de miel fue una semana en una cabaña alquilada en los Pirineos, sin servicio de habitaciones, sin atracciones turísticas. Solo nosotros, una chimenea y la absoluta certeza de que habíamos elegido bien. Cuando nació Adrián, a los 3 años de casados, todo encajó. Recuerdo haberlo sostenido por primera vez. Esa pequeña persona perfecta que era mitad yo y mitad Marta. Sentí que mi vida había encontrado su verdadero propósito. Me obsesioné con proveer para ellos. Trabajé más duro, acepté proyectos extra, ascendí de ingeniero junior a senior y luego a director de obra. Cada hora extra, cada cena perdida por las entregas de proyectos, cada sacrificio valió la pena porque estaba construyendo algo. Seguridad, estabilidad, un futuro donde a mi familia nunca le faltaría nada. Marta se quedó en casa con Adrián y fue nuestra elección, nuestra sociedad. Era una madre natural, paciente con sus rabietas, creativa con sus juegos, feroz al protegerlo. Gestionaba nuestro chalet en las afueras como un general al mando de un ejército. Todo estaba organizado y era acogedor. Yo proveía, ella cuidaba, funcionaba. 17 años después, nuestra vida se había asentado en algo que yo creía inamovible. Adrián tenía 16 años, era un buen chico, no perfecto, pero centrado. Jugaba al baloncesto, sacaba buenas notas y tenía amigos que no eran problemáticos. Nos respetaba, ayudaba en casa sin que se lo pidiéramos, nos hablaba de su vida. Teníamos cenas familiares casi todas las noches y trabajos de jardinería los fines de semana, donde me ayudaba a podar los setos mientras se quejaba de los deberes. El club de lectura de Marta cada jueves. Mis noches de cartas 2 veces al mes con el mismo grupo de amigos que conocía desde hacía una década. Nada extraordinario, pero ese era el punto. Éramos estables, fiables, seguros. El ideal de la clase media en un chalet adosado con garaje para 2 coches y una hipoteca casi pagada. El martes pasado nos sentamos a la mesa los 3 y todo parecía perfectamente normal. Adrián hablaba de un próximo partido de baloncesto, emocionado por jugar contra un instituto rival. Marta se reía de una de mis anécdotas sobre una falta de comunicación con un contratista que, de alguna manera, había pedido el doble de hormigón del necesario. Los miré a ambos. Mi esposa de 20 años, mi hijo de 16,
y sentí esa profunda satisfacción que viene de saber que has construido algo bueno. Nunca miré los detalles demasiado de cerca. ¿Por qué lo haría? Marta parecía feliz. Tenía sus rutinas, sus amigas, sus intereses. Si a veces estaba más callada, o si parecía distraída ocasionalmente, lo atribuía al estrés normal de la vida. Todo el mundo pasa por fases. Pero había cosas, pequeñas cosas, que descarté porque no encajaban en la historia que me contaba a mí mismo sobre nuestro matrimonio. El móvil de Marta ahora siempre estaba boca abajo, y había desarrollado el hábito de llevárselo al baño. Se había comprado ropa deportiva nueva, marcas caras que yo no reconocía. Había una intensidad repentina en su atención a su apariencia que parecía diferente de su cuidado habitual. Me dije a mí mismo que se sentía bien consigo misma, queriendo mantenerse atractiva y saludable. ¿Qué marido se queja de que su mujer quiera verse mejor? Nunca sospeché, ni siquiera consideré la posibilidad de que los cimientos que había pasado 20 años construyendo ya estuvieran agrietados. El miércoles empezó como cualquier otro día. Besé a Marta para despedirme. Le recordé a Adrián su partido del viernes y conduje al trabajo esperando otra tarde rutinaria. No tenía idea de que mi hijo cruzaría la puerta esa tarde con información que haría detonar mi mundo entero. Pensé que 20 años de lealtad me otorgaban lo mismo a cambio. Estaba a punto de aprender cuán poco significaban mis sacrificios. El miércoles debería haber sido rutinario. El proyecto de infraestructura municipal, que había estado supervisando durante 3 meses, terminó antes de lo previsto. Algo raro en la ingeniería civil, donde los retrasos son más comunes que el trabajo finalizado. Mi supervisor envió a todo el equipo a casa a las 2 p.m. con felicitaciones sinceras. Me sentía optimista conduciendo a casa, pensando en arreglar los canalones que había estado posponiendo, o simplemente disfrutar de una tarde tranquila. Entré en el garaje a las 2:45 p.m. Noté que el coche de Marta no estaba, probablemente de compras, preparando el club de lectura o tomando un café con una amiga, cosas normales. Me cambié de ropa, me hice un bocadillo, puse las noticias y disfruté de la soledad. Adrián entró a las 3:30 e inmediatamente supe que algo iba mal. El rostro de mi hijo estaba turbado de una manera que rara vez había visto. Hombros tensos, la confianza natural que había heredado de Marta, completamente ausente. Dejó caer su mochila como si pesara 50 kilos y se quedó en el marco de la puerta de la cocina, mirándome. ¿Qué tal el instituto?, pregunté. Él vaciló. Adrián nunca vacila. Siempre ha sido directo, honesto, rápido para compartir sus pensamientos. Pero ahora se quedó allí, como si llevara algo demasiado pesado para levantar. «Papá», dijo finalmente, con voz cautelosa. «La he visto». «¿A quién has visto?», respondí, aunque algo en su tono ya hacía que se me encogiera el estómago. «A mamá». «He visto a mamá», respondió. Las palabras salieron lentamente, con renuencia, como si se estuviera operando a sí mismo. Adrián explicó que había estado cortando camino por el parque del oeste de camino a casa, un atajo que había tomado cientos de veces. Había visto a Marta cerca del estanque, cerca de un hombre que yo no reconocía. No solo hablando cerca, sino demasiado cerca. «Los observé», dijo Adrián, y pude ver cuánto odiaba tener que decirme esto. Se besaron. ¿Cómo? Se besaron de verdad. Ella puso su mano en el pecho de él y se miraban como. ¿Cómo qué? Presioné, aunque temía la respuesta. «Como os mirabais tú y mamá antes», terminó en voz baja. Mi primer instinto fue la negación pura. Adrián tenía 16 años. Estaba viendo las cosas mal, malinterpretando una amistad inocente, tal vez confundiendo a Marta con otra persona. Tenía que haber una explicación. 20 años de matrimonio no se evaporan simplemente porque tu hijo adolescente crea haber visto algo en un parque. «Adrián, ¿estás absolutamente seguro de que era?» «Hice una foto», me interrumpió. Las palabras me golpearon como agua helada. Adrián sacó su teléfono, con las manos temblando ligeramente, y me mostró una foto que hizo que mi sangre dejara de correr. Borrosa, pero inconfundible. Marta con su nueva chaqueta azul, de pie, íntimamente cerca de un hombre alto con un abrigo caro.
Sus rostros estaban vueltos el uno hacia el otro, sus cuerpos angulados, de una manera que hablaba de familiaridad, comodidad, rutina. Anoté su matrícula, continuó Adrián, con voz cada vez más pequeña. La busqué en internet. Hugo Ferrero. Es un promotor inmobiliario, divorciado 2 veces. Encontré su web profesional y algunos artículos de prensa sobre sus inversiones en el centro. Miré a mi hijo, este chico que de alguna manera se había convertido en detective en el espacio de una tarde, y sentí que algo fundamental cambiaba en mi pecho. La estructura cuidadosa de nuestra vida, la certeza que me había envuelto como una armadura, comenzó a resquebrajarse. Adrián, dije con cuidado, ¿dónde exactamente los viste? Junto al estanque. Pero papá, eso no es todo. Los vi subir a su coche, un SUV negro. Se fueron juntos, explicó. Sentí que la habitación se inclinaba. Saqué mi teléfono y llamé a Marta, forzando mi voz para que sonara normal, casual. Respondió al tercer tono, sonando alegre. Hola, cariño. ¿Qué pasa? Dijo con esa calidez familiar. Solo me preguntaba cómo va tu día. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, observando el rostro de Adrián. Oh, de compras. Ya sabes cómo es. Estaré pronto en casa. Te quiero, respondió alegremente. Cada palabra se sentía como papel de lija contra mi alma, porque ahora podía oírlo. El brillo artificial, la actuación. ¿Cuánto tiempo llevaba actuando para mí? Cuando colgué, Adrián me miraba con atención. Tú tampoco la crees, dijo él. Enséñame ese número de matrícula otra vez, pedí. Adrián recitó los dígitos que había memorizado. Entré en la cuenta de buscar mi dispositivo de nuestra familia en mi teléfono, algo que habíamos configurado hace años por seguridad. La ubicación de Marta apareció en el mapa y mi mundo colapsó por completo. El Hotel Gran Victoria, en el centro, caro. El tipo de lugar donde la gente va cuando quiere privacidad, cuando no quiere ser vista, cuando hace cosas que no puede hacer en casa. Papá, la voz de Adrián parecía venir de muy lejos. Me puse en pie, con la mandíbula apretada, y una decisión cristalizó en mi mente como el hielo. Sube al coche, ordené. ¿A dónde vamos? Preguntó. A conseguir pruebas que no pueda negar, respondí con frialdad. Adrián me miró con algo entre el alivio y el terror. Creo que había estado cargando con este peso solo, sin saber si decírmelo, esperando que tal vez se equivocara. Ahora sabía que no se equivocaba, y podía ver en mi rostro que todo estaba a punto de cambiar. Lo siento, papá, dijo con la voz quebrada. Siento haber tenido que ser yo quien te lo dijera. Lo atraje hacia un abrazo, sintiendo cuánto había crecido, cuánto más fuerte era. Esto no es culpa tuya, le dije firmemente. Has hecho lo correcto. Me has salvado de vivir una mentira. Pero por dentro, las preguntas me asaltaban como golpes físicos. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cómo se me había pasado? ¿Qué más me había perdido? ¿Cuántas veces había vuelto Marta de sus compras y me había besado con el sabor de otro hombre todavía en sus labios? Mi hijo acababa de entregarme una granada. Ahora tenía que decidir dónde lanzarla. Conduje con una concentración absoluta, pero mi mente barajaba escenarios. Irrumpir en esa habitación de hotel, gritando, no lograría nada, excepto darle a Marta espacio para manipular, minimizar o poner excusas. Lloraría. Diría que fue un error, prometería que no volvería a ocurrir. Me convertiría a mí en el villano, por no confiar, por espiarla, por meter a nuestro hijo en problemas de adultos. Necesitaba pruebas tan claras, tan innegables, que ningún juez, ningún terapeuta, ni ningún amigo común pudiera cuestionar lo ocurrido. Necesitaba terminar con esto por completo, sin dejarle margen para fingir inocencia. Tenemos que parar en un sitio primero, le dije a Adrián. ¿Dónde? Preguntó, confundido. En una floristería, respondí. Adrián pareció desconcertado hasta que le expliqué mi plan. Los hoteles no dan números de habitación a extraños, pero hacen excepciones para entregas especiales. Las flores son la tapadera perfecta, una sorpresa atenta para un huésped. Era sencillo, brillante por lo obvio y completamente legal. En Flores de Roberto, compré un arreglo que costaba más de lo que mucha gente gasta en comida en una semana. Rosas blancas y lirios, elegantes y caros,
el tipo de ramo que sugiere celebración o romance. El florista lo envolvió maravillosamente y añadió una tarjeta que dejé en blanco. «Esto es muy inteligente, papá», dijo Adrián con creciente admiración. Mientras conducíamos hacia el centro, lo miré y vi algo en su rostro que me inquietó. Excitación, anticipación. Parecía un chico a punto de ver una película de acción, no un hijo a punto de presenciar la explosión de su familia. Pero aparté ese pensamiento. Adrián solo estaba procesando esto de forma distinta a la mía. Él también estaba herido y furioso. Quería justicia. El Gran Victoria era exactamente lo que esperaba. Lujo discreto, el tipo de lugar donde gente adinerada hace negocios que no puede hacer en oficinas. Vestíbulo de mármol, luz tenue, personal entrenado para no ver nada y recordar menos. Me acerqué a la recepción con el ramo, una sonrisa encantadora y voz suave. «Tengo una entrega para Hugo Ferrero. ¿Podría decirme su número de habitación? Es una sorpresa de celebración», dije con confianza. La recepcionista, una mujer joven llamada Lisa, según su placa, vaciló. «Lo siento, señor, pero no podemos dar números de habitación de clientes. Es la política», respondió disculpándose. Pivoté con suavidad. «Lo entiendo perfectamente. ¿Sería posible que nos acompañara alguien arriba? Me horrorizaría que se perdiera la sorpresa, y quiero asegurarme de que sea el momento adecuado», sugerí. Lisa consideró esto y luego consultó con su gerente, un hombre de aspecto cansado con un traje caro. Tras una breve charla, asintió con aprobación. «Habitación 412», anunció Lisa. «Puedo acompañarlos». En el ascensor, le tendí mi teléfono a Lisa. «¿Le importaría grabar esto? Es un momento muy especial y quiero captar su reacción», pedí con entusiasmo fingido. Ella aceptó, encantada por lo que creía que era un gesto romántico. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, creando un testigo, un tercero que pudiera testificar que lo que estaba a punto de ocurrir no estaba montado ni editado. Lisa sería mi prueba de que todo era real y espontáneo. El ascensor subió lentamente. Cuarto piso. Avanzamos por un pasillo alfombrado hasta la 412. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. A mi lado, Adrián respiraba fuerte, con los puños apretados. Llamé a la puerta con firmeza. 3 golpes, pasos dentro, una pausa, y luego el sonido de la cadena de seguridad siendo retirada. La puerta se abrió. Marta estaba allí, con un albornoz blanco del hotel, el pelo revuelto, el rostro sonrosado por la actividad reciente y la piel brillante de una manera que yo reconocía tras 20 años de matrimonio. Su expresión pasó por la confusión, el reconocimiento y el terror puro en menos de 3 segundos. «Rodrigo, Adrián, ¿qué estáis? ¿Cómo habéis? ¿Qué hacéis aquí?», tartamudeó. No respondí. La aparté de un empujón y entré en la habitación. Adrián iba justo detrás de mí. Lisa nos siguió, grabando todavía, confundida pero comprometida con su papel en lo que creía una sorpresa romántica. Hugo Ferrero estaba sentado en la cama, sin camisa, con un reloj caro todavía en la muñeca, pareciendo molesto por la interrupción. Era más joven que yo, más guapo de esa manera pulida que sugiere entrenadores personales y peluquerías caras. El tipo de hombre que usaba una colonia que costaba más que la mensualidad de mi coche. «¿Quién diablos sois?», exigió, levantándose agresivamente. Solté las flores. Las rosas blancas se esparcieron por la alfombra cara. Crucé la habitación en 3 zancadas y agarré a Hugo por el brazo antes de que pudiera reaccionar. «Espera, hombre. ¿Qué pasa?», empezó a protestar. Mi puño conectó con su mandíbula. El crujido resonó en la habitación como madera rompiéndose. Hugo se estrelló contra la pared, con los ojos abiertos por la conmoción y la sangre brotando ya de su labio partido. Lo que siguió no fue una pelea, fue una ejecución. Cada golpe fue deliberado, controlado, con propósito. Lo agarré por los hombros y lo estampé contra la pared, le golpeé en el estómago. Cuando se dobló, subí mi rodilla contra sus costillas. Adrián, sin que se lo pidiera, agarró a Hugo cuando intentó escabullirse, manteniéndolo en su sitio mientras yo trabajaba. El rostro de mi hijo estaba inexpresivo, concentrado, como si me estuviera ayudando a arreglar un electrodoméstico roto
en lugar de moler a palos a un hombre. Pateé a Hugo en el estómago, luego en las costillas, una y otra vez. Se encogió sobre sí mismo, gimiendo, y no sentí nada más que una fría satisfacción. Este hombre había tocado a mi esposa, había estado dentro de mi esposa, se había reído de mi ignorancia mientras destruía mi matrimonio. «Para, Rodrigo, para», gritaba Marta, intentando apartarme. Pero la aparté como si no pesara nada. Podría haber sido una extraña. Miré a Hugo, con la cara ensangrentada, los labios partidos, agarrándose las costillas y emitiendo sonidos de animal herido. Era patético, débil, un hombre que solo podía robar las esposas de otros, nunca construir nada propio. «Si vuelves a acercarte a mi mujer», dije con voz de hielo, «terminaré el trabajo». Hugo asintió frenéticamente, incapaz de hablar por el dolor y el terror. Me giré hacia Lisa, que se había quedado paralizada en la puerta durante toda la paliza, con el teléfono aún grabando y los ojos desencajados. No había dejado de filmar, no había huido, había presenciado algo crudo y terrible y lo había capturado todo. «Gracias por el vídeo», dije con calma, recuperando mi teléfono. «Aprecio mucho tu ayuda». Ella asintió, completamente muda. Pasé por delante de Marta sin mirarla. Adrián me siguió en silencio. Detrás de nosotros, Marta se desplomó junto a Hugo, sollozando, rogándome que esperara, que habláramos, que dejara que se explicara. Pero no miré atrás. No había nada que explicar, nada que discutir, nada que salvar. En el coche, Adrián estaba sentado en silencio, mirándose las manos. Lo miré y vi algo que no quería reconocer. Un temblor, el choque por lo que acabábamos de hacer juntos, pero lo dejé a un lado. Habíamos hecho lo necesario, se había hecho justicia, tenía las pruebas, tenía la rabia. Ahora necesitaba asegurarme de que ella lo perdiera todo. Conduje directamente desde el Gran Victoria hasta el despacho de Mercedes Villalba. Mercedes era mi abogada, afilada, despiadada, el tipo de abogada de divorcios que trata el juzgado de familia como un campo de batalla. Había llamado antes, me estaba esperando. «Enséñame lo que tienes», dijo Mercedes sin preámbulos. Mientras Adrián y yo nos sentábamos en los sillones de cuero frente a su mesa, puse el video. Mercedes vio a Marta abrir la puerta en Albornoz, a Hugo en la cama, la confrontación, la violencia. Cuando terminó, se reclinó con una expresión de satisfacción depredadora. «Esto es más que suficiente», declaró. «Adulterio claro con documentación en vídeo y un testigo tercero. Te quedarás con la casa, los ahorros, tu pensión. Ella no se llevará nada». «¿Qué tan rápido podemos movernos?», pregunté. «Puedo tener los papeles presentados mañana por la mañana. Se le notificarán en 48 horas», respondió con eficacia. «Dada esta prueba y el hecho de que tu esposa no tiene ingresos independientes ni pruebas de contribución financiera a los bienes gananciales, y será claramente la parte culpable, tu posición es inexpugnable. Nada de pensión compensatoria, nada de división de bienes, nada». «¿Y Adrián?», preguntó Mercedes, dirigiéndose a mi hijo. «Tienes 16 años, edad suficiente para elegir con quién vivir». «Me quedo con mi padre», afirmó Adrián con firmeza. Mercedes asintió con aprobación y comenzó a redactar los documentos preliminares mientras esperábamos. Firmé los papeles iniciales que prenderían fuego al mundo de Marta. Mercedes lo gestionó todo con precisión quirúrgica, explicando cada formulario, cada presentación, cada movimiento estratégico. «Calculo 60 días para la sentencia definitiva dadas las pruebas», concluyó. Adrián y yo salimos del despacho y fuimos a casa. Pedí pizza y nos instalamos en el sofá de nuestro salón, la casa que yo había pagado con 20 años de trabajo. Mientras esperábamos la comida, cambié todas las cerraduras. Adrián ayudó, trabajando de forma silenciosa y eficiente. Comimos pizza y vimos los resúmenes de la liga de baloncesto en un silencio cómplice. 2 hombres preparándose para un asedio. A las 9:15 p.m., el coche de Marta entró en el garaje. Adrián y yo la oímos bajar. Oímos sus tacones clicando en el camino. Oímos cómo se acercaba a la puerta principal, como si todavía viviera allí, como si todavía perteneciera a ese lugar. Intentó su llave. No funcionó. Lo intentó de nuevo, sacudiendo el pomo. Nada.
Entonces llegaron los golpes, desesperados, furiosos, exigentes. Rodrigo, Adrián, abrid esta puerta ahora mismo. Vivo aquí, no podéis dejarme fuera. Sigo siendo tu esposa, gritó. Adrián caminó hacia la puerta y habló a través de ella, con una voz fría y demasiado adulta. Destruiste tu matrimonio, mamá. No te queremos aquí. Adrián, por favor, he cometido un error. Lo siento. Por favor, déjame entrar. Podemos hablar de esto, suplicó desesperada. Tomaste una decisión, replicó Adrián fríamente. Ahora vive con ella. Me uní a él en la puerta, manteniendo mi voz calmada y final. Los papeles del divorcio se te entregarán mañana por la mañana, Marta. No te opongas. Será más rápido y fácil para todos. Rodrigo, no tengo a dónde ir. Por favor, os quiero. Os quiero a los dos. Solo fue una vez. Lloraba. Incluso ahora, incluso pillada con pruebas abrumadoras, estaba mintiendo. No es nuestro problema, respondí, subiendo el volumen de la televisión. Marta sollozaba en el porche. Golpeó de nuevo, suplicó, gritó que tenía derechos, que esta era su casa también, que no podíamos echarla como si fuera basura. Pasó por todas las emociones: rabia, negociación, desesperación, autocompasión. Me llamó controlador, abusivo, cruel. Llamó a Adrián ingrato, manipulado, puesto en contra de su propia madre. Prometió terminar con Hugo, juró que había sido una locura temporal, afirmó que había estado deprimida y confundida. Todo mentiras, todo manipulación, todo irrelevante. Durante 2 horas, Adrián y yo estuvimos sentados en el sofá viendo baloncesto. No nos movimos, no respondimos, no reconocimos a la mujer que lloraba fuera como si fuera una extraña, sufriendo un colapso en un lugar público. Finalmente, el llanto cesó. Oímos arrancar su coche. Los faros barrieron nuestras ventanas delanteras mientras salía del garaje y se alejaba. Me sentí victorioso. Había dado los primeros pasos para borrarla de mi vida, pero cuando miré a Adrián, vi algo inquietante. Su expresión era fría, casi vacía. El chico que solía reírse de chistes malos, ahora parecía alguien que había aprendido a apagar algo dentro de sí mismo. ¿Estás bien, campeón?, pregunté con cautela. Sí, respondió, pero su voz era plana. Estamos bien, vamos a estar bien. Me dije a mí mismo que tenía razón. Pensé que la venganza lo arreglaría todo. No me di cuenta de que estaba rompiendo algo más. Pasaron 60 días. El divorcio se finalizó exactamente como Mercedes había predicho. La prueba del vídeo era tan abrumadora que el abogado de oficio de Marta le aconsejó no impugnar nada. Firmó los papeles. Se quedó sin nada. Sin casa, sin ahorros, sin pensión, sin derecho a mi jubilación. 20 años de matrimonio disueltos, dejándola en la indigencia financiera. Adrián eligió formalmente vivir conmigo. El juez ni siquiera requirió una vista larga. Adrián tenía 16 años, era elocuente y sus razones estaban documentadas. Le dijo al juez que no quería contacto con su madre. El juez se lo concedió. El escándalo se extendió por nuestra comunidad como un incendio forestal. Alguien del Gran Victoria, tal vez Lisa o algún otro empleado, habló. Pronto, todo el mundo lo supo. Marta fue pillada en un hotel de lujo con Hugo Ferrero. El vídeo no circuló públicamente, pero la historia sí. En el supermercado, la gente susurraba y señalaba. En el club social, las conversaciones se detenían cuando Marta aparecía. Intentó asistir a uno de los partidos de Adrián. Los padres le dieron la espalda. Hugo Ferrero se fue de la ciudad en 3 semanas. Sus socios se distanciaron de él. Sus clientes oyeron los rumores y su reputación, ya dañada por 2 divorcios previos, implosionó por completo. Se trasladó a otra provincia, presumiblemente para empezar de cero donde nadie supiera su nombre. Marta, desesperada y sola, lo siguió allí. No tenía a dónde ir. Sin trabajo, 18 años como ama de casa la habían dejado sin habilidades laborales competitivas, sin dinero. El divorcio le había cortado el acceso a todo. Sin amigos. La destrucción social había sido total. Localizó a Hugo, le suplicó que la dejara quedarse. Él se negó. No quería saber nada de la mujer que le había traído una paliza
y la humillación pública. Marta terminó en un piso barato trabajando como cajera en una gran superficie, ganando el salario mínimo, completamente sola. Me enteré de esto a través de conocidos comunes. Sentí satisfacción. Ella había elegido, ahora vivía con las consecuencias. Pero la satisfacción fue más efímera de lo esperado porque Adrián no estaba bien. Observé a mi hijo durante esos 60 días y vi cambios perturbadores. Adrián tenía pesadillas. Lo oía despertarse jadeando. Dejó de salir con sus amigos. Sus notas bajaron de sobresalientes a aprobados raspados. Dejó el equipo de baloncesto, alegando que había perdido el interés. Pero sospechaba que era porque no podía soportar la atención, los susurros, que todo el mundo supiera lo que hizo su madre y lo que él me ayudó a hacer. Una noche, lo encontré sentado a oscuras en el salón, mirando a la nada. ¿Estás bien, hijo?, pregunté suavemente. Yo lo sujeté, dijo Adrián en voz baja. Mientras tú le pegabas, esperaba que le hicieras daño. Me senté a su lado. Se lo merecía, respondí firmemente. Tal vez, respondió Adrián con voz hueca, pero sigo viendo su cara. Sigo oyendo a mamá llorar en el porche. Sé que ella hizo mal, sé que ella lo destruyó todo, pero no dejo de pensar que tengo 16 años. Debería estar preocupado por el baloncesto y los exámenes, no por juzgados de divorcio y venganzas. No supe qué decir. Le dije que había hecho lo correcto, que exponer la verdad era valiente, que Marta se había buscado esto. Adrián asintió, pero no parecía convencido. Adrián empezó a ver al orientador del instituto. No lo supe hasta que el orientador me llamó. Adrián había acudido por iniciativa propia, expresando dificultades para procesar lo que llamaba trauma familiar. El orientador recomendó a una psicóloga. Acepté, pero sentí una inquietud molesta. La evaluación de la doctora Natalia Ruiz, compartida cuidadosamente conmigo, incluía frases que me golpearon como puñetazos. Exposición prematura a la traición adulta, complicada inversión de roles, potencial daño moral por participar en violencia retaliatoria. Me di cuenta, lenta y horriblemente, de que en mi furia justificada había convertido a mi hijo en un arma. Había hecho que Adrián fuera el descubridor, el investigador, el testigo y el cómplice. Había hecho que un chico de 16 años me ayudara a dejar a un hombre inconsciente y luego se plantara en nuestra puerta, diciéndole a su madre que lloraba, que merecía quedarse en la calle. Había conseguido mi venganza. Marta lo había perdido todo. Hugo había huido. Pero Adrián, el leal, bueno y valiente Adrián, había pagado un precio que yo nunca pretendí. El hijo que me había salvado estaba ahora luchando contra pesadillas, culpa y preguntas sobre lo que está bien y lo que está mal, que no deberían agobiar a alguien tan joven. La experiencia probablemente se quedará con él toda su vida, explicó la doctora Ruiz durante nuestra consulta, no como un trauma debilitante, sino como un momento definitorio que dio forma a su comprensión de la lealtad, la traición y la justicia. Adrián había aprendido a los 16 años que el amor podía convertirse en odio instantáneamente, que la venganza se siente bien, pero cuesta más de lo esperado, que proteger a alguien que quieres a veces significa participar en la oscuridad. Había destruido a mi esposa. Había protegido a mi hijo.